merito, ya merito, y es una realidad, que la Guardia Nacional sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional en medio de una increíble controversia por parte de la ultraderecha mexicana que hoy lo plantean magistralmente varios moneros. Eh, lo hizo Calderón, lo hace Peña Nieto, pero si lo hace López Obrador, todo está mal, ¿no? A ellos les encanta la militarización, el uso de las Fuerzas Armadas, ya lo había hecho Felipe Calderón en su momento, obviamente, ¿no? Al supuestamente declarar la guerra al crimen organizado y abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos, al desatar todos los demonios de la forma más estúpida. Mire, y le digo supuestamente declarar la guerra. Tengo que repetir esto hasta el cansancio. Aquí en Estados Unidos está detenido su mano derecha, la mano derecha de Felipe Calderón, quien fuera el secretario de Seguridad Pública, el encargado de la seguridad nacional de México, Genaro García Luna, está detenido acá en Estados Unidos, acusado nada más y nada menos que por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares por parte de un grupo del crimen organizado para que les dejara operar libremente. Entonces, por eso es cuestionable que en realidad haya sido una guerra a todos los cárteles del crimen organizado. Pues no, no, ¿verdad? Y bueno, en estas chingaderas horrendas a las que nos enfrentamos los mexicanos y que dejaron una terrible sangría para todos, que provocaron el destrozo de familias, de vidas, la extinción de algunos pueblos en el norte del país, en el norte de México, se utilizó al ejército. En tiempos de Peña Nieto se utilizó al ejército para espiar a periodistas, abogados, activistas, adversarios políticos. Y en otros momentos históricos se ha utilizado al ejército para situaciones terribles como masacres, como en el 68, como en el 72, más cercano a nuestra era, como en Acteal, como en tantas situaciones terribles se ha utilizado así a las Fuerzas Armadas. Por eso es que el cuestionamiento de que, ay, van a mantener las botas en las calles y no va a ser una fuerza civil, pues es verdaderamente ridículo ese cuestionamiento, ese planteamiento de la militarización. No existe tal militarización. México necesita enfrentar esta crisis humanitaria que vivimos, de violencia, de constantes tiroteos, de constante violencia, de asesinatos constantes. México tiene que enfrentarse a esto de alguna u otra forma. De eso estoy convencido. Pero, pues continúa siendo un debate espantoso y horrendo. En unos momentos más le vamos a presentar pues, la serie de fakes que salieron en los medios de comunicación tradicionales. Algunos hasta tuvieron que borrar sus tweets por lo ridículos que aparecieron, ¿no? en todo esto, ¿no? Eh, al supuestamente señalar que ya la militarización del país estaba a todo lo que daba. Eso lo vamos a platicar en unos momentos más, luego de que pues la Marina, la Secretaría de la Marina, estuviera cooperando con la Policía Municipal de Naucalpan para rescatar a una mujer que había sido secuestrada y la rescataron. Pero como revisaron algunos coches en el periférico, ¿no? Ahí me parece cerca de Satélite, pues hubo muchos que se indignaron, dijeron, este es mi pobre México militarizado, miren a la Guardia Nacional, y ni era la Guardia Nacional, ¿no? O sea, era la Marina, eran infantes de Marina apoyando a la Policía Municipal de Naucalpan, y al fin y al cabo, pues se llegó al cometido, ¿no? Se consiguió rescatar a la mujer que había sido secuestrada. Lo vamos a platicar en momentos más, pero quiero ir en esto, quiero decirle a usted que ya merito se convierte en una realidad el hecho de que la Guardia Nacional sea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional con todas las de la ley. En comisiones del Senado acaban de aprobar esa medida y el dictamen ya fue enviado para su discusión y aprobación, eventualmente así lo plantea proceso, hoy en el Pleno del Senado de la República. Le voy a compartir, de hecho, una nota de mi gran amiga, la que no veo hace muchos años, pero ella fue compañera mía en la Septien, muy, muy querida compañera, muy admirada,
Neldy San Martín. Ella es la corresponsal de Proceso ahí en el Senado. Dice, pongamos límites, no le demos un poder absoluto a nadie en este país, a nadie, pidió Germán Martínez, bueno, ya sabe quién es Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural. Si le damos un poder absoluto a los militares, vamos a acabar corrompiéndoles completamente, añadió. Sin embargo, sin cambiar una sola coma, Morena y sus aliados en las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, segunda del Senado, aprobaron el dictamen para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Después de más de 3 horas de debate, con 9 votos a favor y 8 en contra, la Comisión de Justicia avaló el dictamen, mientras que en la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, fueron 9 votos a favor y 5 en contra. El dictamen fue enviado para su discusión y eventual aprobación este jueves en el Pleno del Senado de la República. Las y los senadores acordaron discutir los artículos reservados mañana ante el Pleno. Germán Martínez, exintegrante de la bancada de Morena en el Senado y de hecho exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que la intervención de los militares es necesaria por los niveles de violencia, pero que debe ser solicitada por una autoridad civil subordinada al poder civil, con facultades en la ley y en la Constitución y en los tratados internacionales. Dice, debe de tener transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de responsabilidad que yo no veo en la minuta, dijo el legislador. ¿A qué hora van a transparentar el contratismo voraz de los militares?, añadió, citando una frase contenida en el libro 2018, La salida del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la insistencia de los morenistas de que no se está militarizando la Guardia Nacional. La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, preguntó, ¿cómo si va a estar controlada administrativa y operativamente por militares? Si su escalafón es militar, si ya no van a necesitar sus elementos permisos para portar armas que son de uso exclusivo del ejército, si el nombramiento de su comandante se originaría en una propuesta militar y sus programas de capacitación y manuales van a ser militares, ¿eso no es militar o es un cuerpo que tiene estas características? Massieu Salinas pidió una explicación a Morena y aliados de por qué, si en 2019 aprobaron por unanimidad en el Congreso una Guardia Nacional con un mando civil y adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora cambiaron de opinión con este dictamen. Yo aquí haré un paréntesis en la nota que publica Neldy San Martín, ahí en Proceso, para decir e insistir en que, por ejemplo, su servidor siempre se ha opuesto a que se mantengan las botas en las calles. Considero yo que en efecto hacen falta más lápices, más libros, más plumas, más cuadernos que botas. Sin embargo, nos damos cuenta, me di cuenta, usted se da cuenta que la situación es terrible, que hay una crisis humanitaria en México y ante una crisis hay que tomar medidas. Esta es la realidad. Me da mucha pena hacer el comparativo constantemente y ahora que nos acercamos precisamente a otro aniversario de de los ataques a las Torres Gemelas, me da mucha pena hacer ese comparativo, pero tengo que hacerlo. Fíjese, y lo digo con mucho respeto, no hay una comparación nunca entre la muerte de una persona u otra, pero a lo mejor sí en los números. No sé si donde me pueda revisar cuánto, es que lo teníamos por aquí, lo tenía yo ya escrito por aquí, déjeme, se lo busco, pero la diferencia entre el número de bajas por los atentados del 11 de septiembre con el número de homicidios ocurridos desde tiempos de Felipe Calderón es abismal, pero abismal, así, terrible. Y ante ese incidente tan penoso, tan terrible, tan desagradable como fueron los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, pues se tomaron medidas muy fuertes para enfrentar la crisis. Se crearon incluso aquí en Estados Unidos agencias distintas del orden, nuevas agencias del orden, como el Departamento de Seguridad Nacional, que a su vez tuvo y tiene todavía varias ramificaciones. Ese departamento se mantiene hoy en día, el Departamento de Seguridad Nacional. Y usted lo sabe perfectamente, en todos los aeropuertos del mundo se establecieron una serie de medidas muy fuertes para evitar precisamente que hubiera algún otro incidente internacional. Eso se mantuvo desde aquel entonces. Sí hubo quejas de algunas personas debido a que en estricto sentido se estarían enfrentando algunos derechos.
Sin embargo, pues la gente sigue viajando en avión, ¿no es así? Me dice don David que desafortunadamente fueron 2.996 muertes. Bueno, se comparan con los cientos de miles de muertos, cientos de miles de muertos desde que Calderón abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos. No se compara la cantidad. Y eso se mantiene hasta hoy en día. Se mantiene hoy en día esta situación tan terrible, tan desagradable, pero que se tiene que implantar debido a la crisis que se vivió en ese momento, la crisis por ese atentado, ese ataque terrorista a las Torres Gemelas. Hoy en México se vive una crisis humanitaria. Pues habrá que explicarle a Claudia Ruiz Massieu por qué se hacen este tipo de situaciones. Y también a Germán Martínez, miren, hay que ser muy honestos, Germán Martínez actúa desde la politiquería, esa es su realidad. Por eso estuvo en Morena, por eso estuvo como director del IMSS, por eso de pronto cambió, por eso primero fue panista, luego no, luego fue morenista, ahora supuestamente es del Grupo Plural. Ese tipo, la carabina de Ambrosio, mire, son exactamente lo mismo. Así que bueno, esta es la realidad, se seguirán oponiendo. En el Senado no tienen el apoyo de los priistas, ya le decía yo ayer que en el PRI, y usted lo sabe perfectamente, hay distintas ramificaciones, distintas logias, si usted lo quiere ver así. Los que están con Alito Moreno, los que son peñistas, el grupo de Osorio Chong, que estaba con los de Peña Nieto, etcétera, etcétera. Los que están en el grupo de Madrazo, los que están en el grupo de Ulises Ruiz. Los Tango Peña Nieto son el grupo Atlacomulco, que ese es tal vez el grupo más fuerte y que pues simple y sencillamente quiere mantener al Estado de México, están muy preocupados con lo que está haciendo Alito Moreno. Esa es la realidad. La mayoría de los priistas están haciendo lo que les dice su patrón Alito Moreno, pero en el Senado es una cosa muy distinta. Hoy se estará votando en el Pleno precisamente esta determinación, pero si tiene mayoría Morena todavía y sus aliados, para que sea ya una realidad que la Secretaría de la Defensa Nacional controle a la Guardia Nacional. Así que bueno, ahora estamos platicando obviamente hoy a lo largo del día. Yo le pido a usted que me dé su comentario, que se quede aquí con nosotros. Le agradezco que ande por aquí. Y le pido a don David que nos grabe, grábenos.